Parto entonces. Hola a todos, yo soy el doctor Hugo Martínez, presidente del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y les doy la cordial bienvenida a nuestra segunda webinar del año, ¿ya? Con un tema bien interesante. Y en esta ocasión me acompaña como moderador el doctor Julián Vega, ¿ya? Él es cardiólogo, especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas, y bueno, se desempeña conocido, se desempeña en distintos lugares, y él es el director académico también del Instituto Chileno de Imagen Cardíaca, INSIC. La próxima slide, por favor. Julián, si quiere presentar a Diego. Bueno, gracias Hugo por la invitación a colaborar en la moderación de este seminario. Creo que es un súper avance. Estamos hablando de estos temas que inicialmente se veían como temas del futuro y ahora son de la práctica médica nuestra habitual. Tenemos el gusto de contar con dos grandes amigos. Uno es Diego, que lo conocemos hace mucho tiempo, y el otro es Javier, que trabajamos juntos. Diego es director, Diego López Steinaber, director médico del Centro de Bioimágenes, de Diagnóstico de Bioimágenes, jefe del servicio de TAC y resonancia cardíaca, el Centro Médico de Ragopián, bien Diego, fellow de CICIAC y además profesor adjunto de la Universidad de El Salvador. Diego hace todas las técnicas de imagen cardíaca, hace ecoestrés, obviamente todas las técnicas de eco, tomografía y resonancia. Muy bien. Y nuestro segundo expositor es el doctor Javier López Opitz, ¿ya? Él es cardiólogo, imágenes cardíacas, especialista en ellas, y se desempeña en Clínica Red Salud Providencia, coordinador de resonancia cardíaca en Clínica Vespucio, como también en Clínica Indisa. Y para hoy nos hablarán de un tema muy interesante, que es la resonancia cardíaca en cardiopatía isquémica en su utilidad clínica, ¿ya? Entonces, en esta primera parte nos va a hablar el doctor Diego Lowenstein desde Argentina, ya con la primera conferencia. Adelante, Diego. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Es un gusto poder compartir esta hermosa mesa con amigos. Gracias Javier, gracias Julián, Hugo, por la iniciativa de invitarme. Como dijeron ustedes, bueno, estamos en una mesa de amigos. Creo que vamos a ponerle un poco de relax a la situación, en función de que lo que queremos es que pregunten mucho, se saquen todas las dudas, descontracturarnos un poco y que esto sea lo más ameno y lo más provechoso posible. A mí me toca hablar de la primera parte. Vamos a hablar un poquito de la viabilidad miocárdica y la utilidad de la resonancia en la viabilidad miocárdica. Es un término que en las últimas semanas se está hablando mucho y se está poniendo súper en lupa, y vamos a tratar de ver un poquito qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos resonancia y cómo es que la resonancia puede aportar a dilucidar diferentes escenarios. Como ustedes saben, la resonancia cardíaca tiene un rol muy predominante. El contexto de todo esto es que aproximadamente el 2% de la población adulta en los países desarrollados tiene insuficiencia cardíaca, y al menos la mitad de estos pacientes tiene una fracción de eyección baja. La enfermedad coronaria sigue siendo hoy por hoy la primera causa de muerte en los países desarrollados, y es la causa de aproximadamente 2/3 de insuficiencia cardíaca sistólica. En función de esto es muy importante tener una terapéutica óptica óptima y personalizada, y definida la miocardiopatía isquémico-necrótica, tenemos que evaluar isquemia y evaluar viabilidad. Un poquito es de lo que vamos a hablar hoy. El concepto de viabilidad es un concepto que viene de hace muchísimos años. El concepto de viabilidad está ligado a que el miocardio no tiene un estado dual entre lo que es vivo o muerto, sino que el miocardio tiene diferentes escenarios y diferentes circunstancias. La enfermedad coronaria, la obstrucción de las arterias coronarias, genera isquemia. La isquemia genera que el miocardio se atonte,
con trastornos en la contractilidad y con función mitocondrial conservada. El estado siguiente es que cuando tenemos una cardiopatía isquémica ya definida, el miocardio tiende al proceso de hibernación. Esto implica que tiene prácticamente nula su función contráctil, pero todavía está vivo porque tiene una actividad mitocondrial y es lo único que nosotros podemos tener o evaluar mediante un PET. La resonancia lo ve de una manera indirecta, y finalmente, una vez que el miocardio decide no más, termina en fibrosis y la muerte del miocito con su necrosis. En definitiva, definimos miocardio viable a todo aquel miocardio que no está necrótico y que, en definitiva, es en este miocardio donde nosotros podemos trabajar y poder tratar de revertir el estado de hibernación e ir hacia un estado de normalidad. Entonces, la definición de viabilidad está básicamente definida como un miocardio no necrótico, cuya capacidad contráctil está disminuida como consecuencia de un proceso isquémico, pero que es potencialmente recuperable. Si hablamos de la fisiopatología de la disfunción ventricular de origen isquémico, lo que sucede es un poquito lo que yo venía hablando, ¿cierto? La reserva coronaria, mientras esté conservada, la función cardíaca va a ser normal. Cuando cae el flujo pico coronario, empezamos con lo que es el atontamiento y la hibernación, y finalmente, con la ausencia de flujo, entramos en la fibrosis miocárdica. ¿Qué es lo que sabemos y qué no sabemos? Lo que sabemos es que el volumen de fin de diástole y la fracción de eyección son potentes variables pronósticos, que la presencia de isquemia es un predictor de eventos muy sólido, que la recuperación funcional es en definitiva lo que nosotros queremos lograr, que no sabemos cuál es el mejor método para evaluar la viabilidad miocárdica, cómo y cuándo evaluar la respuesta de la revascularización, y la gran incógnita es, en un paciente con miocardiopatía isquémico-necrótica y tratamiento médico óptimo, si podemos mejorarle los síntomas, si podemos mejorarle la sobrevida, y cuál es el verdadero lugar que tiene la viabilidad. La viabilidad es un concepto que empezó con Altman. Él nos hablaba de que si nosotros tenemos dos grupos de pacientes, en los cuales en uno definimos viabilidad y en otro definimos que tiene un miocardio no viable, si nosotros revascularizamos el miocardio viable, disminuimos la mortalidad y con el tratamiento médico lo perjudicamos, y si el paciente tiene un miocardio que no es viable, no tiene sentido buscar la revascularización porque con el tratamiento médico le va mejor. La historia es larga. Vino el Stitch. El Stitch fue el primer estudio grande que puso en duda el rol de la viabilidad. Es un estudio que fue realmente muy resistido, y eso tuvo que ver porque, en definitiva, es un subestudio de un estudio muchísimo más grande, que solamente enroló 138 pacientes, que había mucha diferencia entre los pacientes que enrolaban en un grupo y en el otro, y que no se hacía resonancia cardíaca en estos pacientes, sino que básicamente eran evaluados con SPECT y ecodobutamina. Además de eso, se hizo test de viabilidad en pacientes más enfermos y hubo una diferencia de mortalidad en diferentes grupos. Este, como les digo, es el primer gran trabajo que puso en duda el rol verdadero de la viabilidad. La resonancia le contesta a este trabajo con este estudio de la JACC, en donde, en definitiva, lo que la resonancia dijo es, si nosotros tenemos viabilidad y no revascularizamos, es un predictor independiente de mortalidad. Entonces definimos cuándo vamos a evaluar viabilidad. Básicamente, en aquellos pacientes que tienen un miocardio hibernado extenso, está demostrado el beneficio de la revascularización. En aquellos pacientes que tienen severa disfunción ventricular izquierda, y cuanto más severa es la disfunción, mayores son los beneficios de una revascularización. Hasta acá es lo que sabíamos hasta hace unas semanas. El estudio Revive es un estudio que puso en duda, esto está presentado hace unas semanas en el ACC del 23, básicamente ellos lo que dijeron es, tenemos un nuevo paradigma para interpretar viabilidad. Básicamente la hipótesis de este trabajo es definir si la viabilidad va a definir el pronóstico de nuestros pacientes, si la viabilidad predice una recuperación funcional, si la viabilidad
es diferente el tratamiento médico contra la angioplastia, no el tratamiento quirúrgico, sino que estamos hablando de angioplastiar a los pacientes, y si la recuperación de la fracción de eyección es pronóstica o no. El estudio de Revival es un trabajo que incluyó, esto a modo de resumen, ¿no? Incluyó 700 pacientes con enfermedad coronaria realmente extensa, todos pacientes con fracción de eyección de al menos del 35%, y que hayan tenido viabilidad en al menos 4 segmentos. La mayoría de los pacientes se hizo resonancia cardíaca y fueron randomizados a 2 tratamientos: revascularización percutánea o tratamiento médicos. El endpoint primario fue mortalidad por todas las causas, y el secundario fue la mejoría de la fracción de eyección a los 6 y a los 12 meses. Como ustedes ya ven, en los resultados no hubo diferencia en los dos endpoints, no hubo diferencias en el de mortalidad por todas las causas, y tampoco hubo diferencia en la mejoría de la fracción de eyección en ambos grupos. Con lo cual, este trabajo realmente pone en jaque el verdadero rol de la viabilidad y nos hace a todos pensar, en definitiva, cuál es el rol que tiene la viabilidad. En este trabajo los investigadores fueron aún mucho más allá, desecharon la teoría que hasta hoy conocemos del sistema binario de hablar de viabilidad y no viabilidad, y en definitiva terminan clasificando al miocardio como un miocardio potencialmente recuperable, y habla de miocardio potencialmente recuperable cuando el realce tardío o la transmuralidad del realce tardío es menos del 25%. Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero básicamente lo que ellos dicen es que la escara lo es todo. La escara lo es todo. Básicamente el espesor de la escara lo es todo. Básicamente, como les decía previamente, en los resultados el estudio no mostró relación entre miocardio potencialmente y miocardio potencialmente no recuperable en función de la mortalidad en el tiempo, pero sí demostró que aquellos pacientes que nosotros constatamos que la escara es subendocárdica, que tiene menos del 25% de la transmuralidad del grosor del músculo, sí tiene un impacto en la sobrevida de estos pacientes. Finalmente, lo que este trabajo dice es que no existe una relación entre viabilidad y recuperación de la fracción de eyección, pero sí demostró que en aquel pequeño grupo de pacientes en donde sí logramos recuperación de la fracción de eyección, tenemos una mejoría de la sobrevida de nuestros pacientes. Finalmente, como les decía, no hay diferencias entre si a un paciente le vamos a dar tratamiento médico o si le vamos a dar revascularización con angioplastía. Este concepto que yo les estoy hablando de la transmuralidad es un concepto de este clásico trabajo donde nosotros ya conocíamos de que cuanto menos transmuralidad tiene el realce tardío, mejor le va a ir a nuestro paciente y mejor vamos a tener recuperación posterior a la revascularización. En definitiva, este estudio ya nos adelantaba que aquellos pacientes que tenían entre 25 y 50% no van a tener todos una recuperación de la contractilidad, y ya invitaba a este grupo de pacientes a hacer un ecodobutamina como para poder ver la reserva contráctil. Como conclusión hasta ahora lo que podemos hablar es que la angioplastía no mejora el pronóstico ni la recuperación, independientemente de la presencia de viabilidad, que no importa la cantidad de segmentos viables, porque no vamos a tener mejoría, pero sí hablamos de carga cicatrizal y probabilidad de recuperación funcional, independientemente de la fracción de eyección inicial o de la extensión de la enfermedad coronaria. Los puntos débiles son muchísimos, yo quise resumirles 2 o 3. Hubo un sesgo muy grande de selección porque solamente un 13% tenían enfermedad de tronco. Como todo protocolo, son pacientes que no se ajustan a la vida real y a la realidad que nosotros vemos en Sudamérica. Estos pacientes venían todos muy bien tratados previamente, con lo cual el tratamiento médico claramente iba a funcionar mejor.
Un 30% de los pacientes no obtuvieron revascularización completa, y esto no alcanzó el estándar del protocolo que pedía que sean un 80% que tuvieran al menos revascularización completa, y se incluyeron pacientes muy añosos. Con lo cual, yo dejo entrever que este trabajo nos está diciendo que vamos a beneficiar revascularizando a pacientes jóvenes, a pacientes que tienen infarto reciente, fases precoces de la enfermedad, en aquellos pacientes que tienen necrosis subendocárdicas y aquellos que tienen enfermedad de 3 vasos o lesiones proximales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con resonancia cardíaca y cómo valoramos la viabilidad en resonancia cardíaca? La viabilidad, nosotros básicamente lo que podemos hacer es una excelente medición de los espesores. Podemos medir motilidad, en la resonancia no existe, en las bandas ventranas. Tenemos una excelente correlación para la medición de la función ventricular. Cuando hacemos estrés podemos ver reserva contráctil. Ya habíamos hablado de la transmuralidad y ahora les voy a explicar un poquito cómo es que se hace. Y además podemos medir la masa total necrótica, lo que define que si el miocardio está extensamente necrótico, podemos decir que es un miocardio no viable. Además, que es un método confiable y que no utiliza radiación. En este sentido, nosotros usamos diferentes protocolos: sangre negra, cines, el cine punta base, el realce tardío, las secuencias entre 2 para ver edema, y la isquemia inducible por estrés farmacológico, que nos va a hablar un poquito Javier más adelante. Esto es un poquito el resumen de todo lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Este es un estudio. ¿Cómo empezamos nuestro estudio? Básicamente con un estudio morfológico en T1. Fíjense cómo se ve el adelgazamiento de la pared. Esto es un paciente que tiene un septum de 4.2, y ya nosotros sabíamos o conocemos que aquellos pacientes que tienen un espesor de menos de 5.5 claramente no van a ser viables. Ya lo discutimos un montón de veces a esto. Existen casos muy extraños, pero en general esa es la regla. También sabemos que aquellos segmentos que son disquinéticos o que son aneurismáticos y que se ve perfectamente en secuencia cine tampoco van a tener viabilidad preservada. La secuencia cine, fíjense lo que es este paciente, cómo se ve claramente la aquinesia y el adelgazamiento de la punta. Yo les puedo preguntar, fíjense, ¿qué esperan ver en el realce tardío de este paciente? El realce tardío, recuerden que es ver la necrosis. Entonces, en definitiva, lo que vamos a encontrar es una necrosis muy extensa, fíjense lo blanco, la necrosis del paciente, en la zona en la cual tenemos adelgazamiento y aquinesia. Como les decía, la resonancia nos permite valorar la función ventricular. La función ventricular nosotros hacemos básicamente haciendo un corte de punta a base. Ese corte de punta a base, lo que hacemos es medir el fin de diástole y el fin de sístole, y como el resonador conoce cuál es el espesor de cada corte, en definitiva nos termina dando la fracción de eyección final. Son imágenes espectaculares, es realmente muy fácil poder hacerlo, y hoy por hoy lo hacemos de una manera semiautomática. Un poquito habiendo visto lo que yo les contaba, lo que nosotros hacemos es todas las imágenes basales que tienen que ver con la secuencia de T1, la secuencia cine, la búsqueda de la fracción de eyección, inyectamos el gadolinio y esperamos 10 minutos. La lógica dice que después de 10 minutos el gadolinio debería lavarse cuando el músculo es normal. Si nos encontramos con una escara o con alguna patología, por ejemplo, amiloidosis de depósito o el mismo edema, el gadolinio no se lava y queda atrapado, como vemos en esta imagen de miniatura. El gadolinio es una sustancia que actúa alterando las propiedades de la molécula del agua, y gracias a esto, que es un metal sólido de tierras raras, que hoy podemos hacerlo de manera sintética, podemos hacer que en el resonador todos los lugares donde hay gadolinio se vea hiperintenso, se vea brilloso. El gadolinio nos permite diferenciar diferentes patologías, y eso es lo maravilloso que tiene el gadolinio. El gadolinio nos permite diferenciar básicamente de 2 grandes grupos: aquel grupo que son patologías isquémicas, que siempre están alterados desde el subendocardio hacia la transmuralidad, de otras patologías como pueden ser la miocarditis, la enfermedad de amiloidosis, el Chagas, la sarcoidosis, la enfermedad de Fabry. Cada patología tiene su patrón específico de realce tardío. ¿Se acuerdan que yo inicialmente demostré el estudio Revive y les decía que es muy importante la transmuralidad que ocupa el infarto? ¿Por qué? Porque cuando esa transmuralidad es menos del 25%, podemos definir
aquel miocardio como viable. ¿Cómo calculamos la transmuralidad? Esta diapositiva les va a quedar clarísimo. Esto no tiene realce tardío, esto es apenitas un infarto subendocárdico que tiene hasta el 25%. La gran duda hoy, y que hasta hace muy poco decíamos que menos del 50% era viable, es qué pasa en aquellos segmentos entre 25 y 50 y qué hacer con estos segmentos que hoy tendríamos que definir como no viables. Entre 50 y 75, y el más mayor de 75, ya definimos que no es viable. Les muestro diferentes casos, fíjense, esto no es viable, este es un subendocárdico viable, un subendocárdico viable, transmural no viable, transmural no viable, transmural no viable. Yo con la siguiente diapositiva les quiero mostrar la sensibilidad que tiene la resonancia para poder ver los infartos. Esto es un corderito del cual se le produjo un infarto, se lo sacrificó y se le hizo anatomía patológica. Fíjense la excelente correlación que tenemos nosotros con la resonancia para poder ver infartos. ¿Qué pasa con los infartos subendocárdicos? Fíjense, el mismo animal, donde nosotros con el SPECT informamos que no tiene necrosis, es un infarto pequeño subendocárdico, y fíjense cómo la resonancia con la anatomía patológica muestra la presencia del infarto. Entonces, la resonancia tiene una gran sensibilidad y especificidad para poder ver infartos pequeños y subendocárdicos. ¿Cómo tenemos que informar en definitiva la viabilidad? Nosotros tenemos que definir ausencia de realce tardío, menos de 25, le vamos a poner verde para poder decir que esos segmentos son viables. Entre 25 y 50 le ponemos amarillo porque muchas veces necesitamos de un estudio de dobutamina para terminar viendo si tiene esa dualidad, ese efecto que da la dobutamina, en donde mejora a bajas dosis y empeora a dosis más alta, y con más de 50% de transmuralidad ya deberíamos definir que el miocardio es no viable. Nosotros en resonancia también podemos ver el porcentaje de miocardio viable. El porcentaje de miocardio viable lo que hacemos básicamente es un estudio punta base, en donde vemos el realce tardío en los diferentes cortes, y nos termina dando una imagen tridimensional, en donde podemos ver la masa global necrótica, que en este caso es del 25%. Nosotros definimos que cuando es más del 20% la masa global necrótica, el miocardio es no viable ya de por sí. Lo que sí sabemos es que si nosotros tenemos un paciente que tiene un infarto reciente, le hacemos un cateterismo y la arteria está abierta, la cantidad de realce tardío es un predictor muy interesante a la hora de poder ver si ese paciente va a recuperar o no va a recuperar. De resonancia de estrés va a hablar dentro de un ratito Javier principalmente. Yo quiero nombrarle 2 o 3 cositas nada más. Por un lado, que la sensibilidad y la especificidad es muchísimo mayor que en la resonancia. En diferentes trabajos eso lo hemos visto, pero lo importante es que a la hora de evaluar viabilidad, nosotros, haciendo una resonancia de estrés, evaluamos reserva contráctil. ¿Qué significa evaluar reserva contráctil? Que un paciente que tiene mejoría en la reserva contráctil, es muy probable que si nosotros lo revascularizamos, ese segmento que ya mejoró con un poquito de butamina, vamos a tener éxito a la hora de revascularizar y pensar en que va a mejorar su fracción de eyección. ¿Qué es lo que buscamos ver en el laboratorio de resonancia cuando hacemos reserva contráctil? Que aumente la fracción de eyección en el reposo y en el esfuerzo, que disminuya el volumen de fin de sístole, que ahora vamos a hablar de la estancia ventricular que sea mayor de 2, que aumente el strain y que mejore el índice de motilidad parietal, tal cual como hacemos con la ecocardiografía. Este es un paciente que sometimos a resonancia de strain, la fracción de eyección basal era de 27, con el apremio fue de 46, subió más de 5 puntos absolutos, este paciente fue 20 puntos prácticamente, este paciente tiene reserva contráctil. La elastancia. La elastancia es súper importante. Necesitamos 2 parámetros para medir la elastancia: presión sistólica y volumen de fin de sístole, nada más. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos en reposo, presión sistólica sobre volumen de fin de sístole, y en estrés, presión sistólica sobre volumen de fin de sístole. Dividimos el máximo menos el mínimo, y si da mayor de 2, decimos que tiene elastancia positiva. ¿Para qué sirve esto? Porque si no alcanzamos la fracción de eyección submáxima, que es del 85%, podemos decir que si el paciente conserva la elastancia, es un paciente que tiene reserva contráctil. Muy importante en aquellos pacientes que le ponemos dobutamina y están con beta bloqueantes.
El índice de motilidad parietal ya es un índice que lo conocemos muy bien los que hacemos ecoestrés. Sabemos que Picano ya nos hablaba y ponerle un puntaje a cada segmento, y lo que hacemos es, en resonancia básicamente usamos 17 segmentos, en eco usamos 16, sumamos la cantidad de puntos, lo dividimos por la cantidad de segmentos a evaluar, y lo que buscamos es que en el estrés tenga una mejoría. Cuando ese delta es más de 20, lo que decimos es que el paciente mejoró la fracción de eyección y que tiene reserva contráctil. En resonancia también podemos hacer strain. Ustedes dirán, bueno, le copiaron a la ecocardiografía. No, nosotros hacemos strain desde los años 80. El tagging es lo que empezamos haciendo. Hoy por hoy hacemos lo que se llama feature tracking. El tagging inicialmente se hacía trazando cuadraditos en el corazón y ver cuánto es la sumatoria de esa área en fin de diástole, en fin de sístole, y en definitiva vemos deformación, pero hoy en día se hace por feature tracking. El feature tracking es muy parecido a lo que se hace por speckle tracking de la ecocardiografía. Lo que hace la resonancia es ver la huella digital muscular y en definitiva con inteligencia artificial ver deformación. Lo mismo, lo que yo les decía, el feature tracking es muy interesante porque si el valor es muy parecido a la ecocardiografía, nosotros podemos usar todos los trabajos que se hicieron en eco para poder incorporarlos a resonancia cardíaca. Sabemos que si el paciente incrementa el strain durante la resonancia basal y la resonancia de estrés, también vamos a tener reserva contráctil. Quiero terminar la charla con unos casitos muy cortos y algunas consideraciones más. Este es un estrés con dobutamina. Fíjense que en los segmentos basales, por más que le estemos dando más dobutamina, la contractilidad no mejora, y los segmentos apicales sí tenemos mejoría de la contractilidad. A ese paciente le inyectamos gadolinio, y en aquellos segmentos donde no mejoró la contractilidad teníamos transmuralidad, y donde mejoró la contractilidad teníamos una transmuralidad de menos del 25%. Nuevamente, si tenemos menos del 25%, fíjense cómo tenemos ese efecto paradojal de la dobutamina, y podemos entender que si lo revascularizamos, ese paciente probablemente mejore. La perfusión miocárdica es algo que hacemos habitualmente. Le inyectamos adenosina, esto va a hablar Javier muchísimo, así que lo voy a obviar. Lo único que quiero mostrarles es que este paciente tiene una isquemia subendocárdica inferior, lo van a ver dentro de un ratito con Javier, pero esto, lo que yo quería mostrarles es que el gadolinio, cuando uno lo inyecta, que es un poco este fenómeno que yo les estoy mostrando, el gadolinio se distribuye homogéneamente por todo el mundo. Si nosotros al primer minuto tratamos de captar el gadolinio, lo que nos vamos a encontrar, si estamos cursando un infarto agudo del miocardio, es con una zona de no reflow, con una zona en donde lo que tenemos es ausencia de captación. Y en las secuencias de tipo T2, lo que vamos a ver es edema intramiocárdico, que con el pasar del tiempo, las zonas de no reflow y las zonas de edema se transforman en, finalmente, fibrosis. ¿Cuánto pasa entre el edema y el no reflow hasta la formación de fibrosis? En general, entre 1 y 3 meses. Vamos a ver un caso clínico final, un caso de éxito, un caso en que nos fue bien. Un hombre de 62 años con un infarto previo, actualmente viene con angina, tiene moderado deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, es un paciente que tiene enfermedad de 3 vasos, ya está en resolución por hemodinamia, lo van a angioplastiar y nos piden resonancia para valorar viabilidad. ¿Qué es lo que vimos en ese paciente? Básicamente que tenía una transmuralidad de menos del 25%, un pequeño infarto subendocárdico. A ver si podemos ver la fracción de eyección. Creo que se me tildó. A ver. Ahí se ve, no tiene un deterioro moderado de la función ventricular, y cuando se lo revasculariza, a los 9 meses, perdón, yo puse CRM, pero fue angioplastía, lo que se ve es una mejoría considerable de la fracción de eyección. Un caso de éxito en lo que es viabilidad miocárdica. Entonces, como conclusión, hablar de cardiopatía isquémica, hablar de viabilidad, es hablar de pacientes que tienen una mortalidad que ronda en el 30% anual, cuando la fracción de eyección está por debajo del 30%, con lo cual estamos hablando de pacientes que realmente tenemos muy poco que ofrecerle, y realmente tenemos que ser muy prolijos a la hora de definir que ese paciente no tiene más alternativas. Hablamos de que la revascularización precoz
puede mejorar el pronóstico. Tenemos también el grupo de pacientes jóvenes, pacientes con lesiones proximales, pacientes con lesiones de tronco. No, hoy por hoy, el Revive creo que tiene una gran deficiencia, que es que mucho de lo que yo demostré es en revascularización por CRM, y el Revive habla de angioplastía. En definitiva, si nosotros tenemos que valorar viabilidad, el mejor método, el mejor lugar, es donde nosotros nos citamos con confianza, a donde enviemos a nuestro médico y donde el médico operador y el lugar sean confiables. La resonancia yo le mostré que es un método valioso, que prácticamente no tiene contraindicaciones, pero la gran contra es que tiene muy poca disponibilidad y no se encuentra en todos los lugares. Y yo creo que el gran concepto que nos estamos llamando es que hoy por hoy tenemos que cambiar ese concepto dual de viable o no viable, y tenemos que analizar segmento por segmento, analizar qué es lo que queremos revascularizar del paciente, y recordar que hoy por hoy tenemos viabilidad en resonancia cuando el realce es menor del 25%. Así que bueno, les agradezco la atención, dejamos las preguntas para el final, espero que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias, Diego, por tu interesante charla. Creo que van a haber muchas preguntas al final, así que a los asistentes las pueden ir anotando o ya hacerlas en el chat de preguntas y respuestas. Ya, esto es un tema candente a la luz de los últimos estudios, así que por eso se tomó esta charla en esta webinar. Así que bueno, dejamos a Diego, él vendrá un ratito más para las preguntas, así que continuamos la siguiente charla con el doctor Javier López, eh, que nos hablará de la segunda parte de digamos, de esta webinar de resonancia cardíaca en cardiopatía isquémica. Adelante, Javier. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación, Hugo, y a la gente de la Sochicar. Y bueno, la idea de este módulo básicamente es complementar un poco lo que habló Diego, con un poco de parte práctica y algo de teoría, de casos de la práctica diaria y cómo el clínico puede aprovechar toda esta información que brinda hoy en día las imágenes cardíacas y específicamente la resonancia cardíaca. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a dividir en casos clínicos aplicados, de lo que habló Diego recién, cardiopatía isquémica, y después resonancia cardíaca de estrés, mostrando cuál es el protocolo de adquisición, la utilidad y casos clínicos aplicados a resonancia de estrés. Y bueno, básicamente para entender todo lo que vamos a ir viendo, es muy importante entender cómo se obtienen las secuencias de perfusión, realce precoz y realce tardío, y qué significa cada uno. Y esto básicamente se origina a partir de la inyección de gadolinio. Siempre en resonancia hablamos de intensidad de señal, de lo que brilla mucho, que es hiperintenso, y lo que está oscuro, que es hipointenso, y entre medio toda la gama de grises. Entonces, cuando uno inyecta gadolinio, el gadolinio pasa por diferentes tipos de tejidos que tienen diferente comportamiento. Como vemos, en forma precoz es el primer paso de gadolinio, que esta es una secuencia en vivo. En este caso, que es un infarto agudo de miocardio, vemos que tiene un defecto de perfusión en el territorio de la ADA, y en el contexto de un infarto agudo de miocardio, eso significa que ahí no llega gadolinio. Hay un problema en la microcirculación, hay una obstrucción microvascular, o es la comparación al no reflow de la hemodinámica. Después tenemos el realce precoz, que son las mismas secuencias de realce tardío, pero que se hacen ajustes técnicos, básicamente se cambian los tiempos de inversión, básicamente para buscar obstrucción microvascular, igual al no reflow, o trombos, que en este caso no hay, pero acá vemos una extensa obstrucción microvascular en la pared lateral que está en el contexto de un infarto agudo de miocardio, y esto es un elemento pronóstico. Y por último, a los 10 minutos vienen las secuencias de realce tardío, donde cuando tú tienes un miocardio que está sano, el gadolinio entra y se va, y tú lo ves todo negro, no retiene gadolinio. Cuando el miocardio está enfermo, ya sea en la forma aguda o en la forma crónica, vas a ver una extensa retención de gadolinio, en este caso transmural, y en este infarto antiguo, esto significa fibrosis, y en un infarto agudo va a significar fibrosis más edema. Y esto es muy importante que tengan todos estos conceptos, que básicamente es cómo se estudia la cardiopatía isquémica en parte por la resonancia cardíaca. Lo más importante,
¿Cuándo decimos que hay un patrón isquémico? Bueno, acá tenemos la secuencia de realce tardío, esto es un ejemplo esquemático, obviamente, donde el miocardio está normal, anulado, no se le pega de odín a los 10 minutos. Acá tenemos un infarto subendocárdico o un realce con patrón isquémico subendocárdico, o sea que ocupa menos del 25% del espesor parietal. ¿Ok? Esto se puede decir que es un infarto no transmural. Y por último, como es obvio, un infarto transmural que habitualmente se habla a partir de más del 50% del espesor parietal, donde ven que la fibrosis o la necrosis de masa del edema ocupan todo el grosor del miocardio. Cuando uno como clínico ve esto, lo más importante y el concepto que queda, que el patrón isquémico obliga en resonancia a buscar enfermedad coronaria. Eso es independiente que hay un montón de miocardiopatías que pueden cursar con patrones isquémicos y isquémicos, pero son la excepción. Lo importante como concepto es que tú tienes que ir a buscar la enfermedad coronaria en sí. Casos clínicos aplicados. Paciente de 72 años, dolor retroesternal opresivo, clásico, con irradiación mandibular de 3 horas de evolución. Se ingresa al servicio de urgencia con diagnóstico de síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Este paciente era hipertensio, diabetes mellitus no insulino requiriente y dislipidémico con regular control. Se hace una angioplastía de la descendente anterior proximal con buena evolución. Se hace un ecocardiograma que muestra trastornos segmentarios de motilidad en el territorio de la hada media distal y con una fracción de eyección estimada por Simpson biplano entre el 45 al 40%. En este contexto, con estos trastornos de motilidad, en el centro, que esto es clínica de expulsión, habitualmente se suele pedir una resonancia cardíaca y vamos a ver para qué con este y el caso que viene. En este caso ven que los volúmenes están normales, la fracción de eyección es del 40%, y vemos que hay trastornos segmentarios en el territorio de la hada, está hipokinético, no está adelgazado, ven acá el 2 cámaras, veíamos recién el 4 cámaras con el trastorno de motilidad septal, acá en la pared anterior, y ahora vemos nuevamente el 4 cámaras, o sea, hay una correlación con el territorio infartado. Y vamos a ver qué pasa con la caracterización tisular, que es otra parte del estudio de resonancia cardíaca. Y en este caso, en el contexto agudo, vemos que en la caracterización tisular, acá tenemos las secuencias de STIR para evaluar edema, el mapa T2, el mapa T1, y vemos que en el mapa T2, cuando ajustamos la ventana, existe una hiperintensidad, o sea, brilla la secuencia, significa que en esta secuencia existe un edema parietal. En forma paralela en las secuencias de mapa T2 y mapa T1, que básicamente son mapas paramétricos que permiten medir el píxel, y ese píxel tiene un número de normalidad y un número de anormalidad. Y en este caso se encuentran aumentados el mapa T2, por lo cual hay agua, hay edema, y el mapa T1 junto con el BEC están sumamente aumentados porque hay una expansión del extracelular. Pero sin embargo, acá lo importante y lo que nos interesa destacar en un infarto agudo de miocardio es que no existan signos de mal pronóstico como son unos cores hipointensos que se ven en los infartos evolucionados o cuando hay lesión por reperfusión, que básicamente pueden significar que hay obstrucción microvascular o peor aún, hemorragia intramural. Y esto también tiene alguna traducción en los valores de mapa que después podríamos ver. Acá tenemos la perfusión, y vemos que la perfusión primero ingresa al ventrículo derecho, después lentamente va al ventrículo izquierdo, y por último ilumina lo que es el miocardio y lo hace brillante. Y la verdad que para hacer un infarto agudo de miocardio, en este caso hay muy poco defecto de perfusión, casi un artefacto de anillo de sello, pero la verdad que en el infarto agudo de miocardio no hay defectos de perfusión importantes, por lo cual esto es un signo de buen pronóstico por cuando los defectos son muy importantes, habla de una importante obstrucción microvascular. Y vemos el realce, el eje corto, la secuencia de PESIR, el eje largo, el realce precoz. Lo primero que va es el realce precoz. En el realce precoz vemos afortunadamente para el paciente que no hay zonas negras, zonas hipointensas que hablen de obstrucción microvascular o hemorragia intramural. Y en el realce tardío vemos que si bien no hay una zona franca de captación de gadolinio, el realce se ve como deslustrado, medio sucio, medio grisáceo, y eso básicamente significa que hay un proceso inflamatorio, pero se ve básicamente poca destrucción miocárdica en este caso, poca destrucción de miocitos. ¿Ok? Entonces, vamos al resumen de este caso, y lo importante, ¿cuál va a ser el pronóstico? El paciente se angioplastió, quedó con un buen flujo a TIMI3, existe edema, no existen defectos claros de perfusión, una fracción de eyección
moderadamente deprimida, leve a moderadamente, no existe obstrucción microvascular ni trombos en el realce precoz, y el realce tardío muestra esta zona deslustrada. Básicamente, el pronóstico de estos segmentos infartados y revascularizados es un buen pronóstico, porque no están los elementos de mal pronóstico que siempre buscamos en el infarto agudo de miocardio, que es la obstrucción microvascular, o peor aún, la hemorragia intramural, que hablan de la destrucción de la microcirculación. ¿Ok? Y lo que estamos viendo es un miocardio aturdido en este caso. Pasamos al siguiente caso, pero a veces, como en este caso, paciente hombre de 51 años, el paciente tiene un síncope en el trabajo, se lo lleva al servicio de urgencia, donde cuando le ponen el monitor desarrolla una taquicardia ventricular monomorfa, que se cardiovierte en forma exitosa, va en forma urgente a coronariografía, y como vemos acá, tiene una extensa lesión en la circunfleja, la cual se encuentra extásica, con defectos de relleno, o sea, está llena de trombos, y se le da tratamiento. Balón, tromboaspiración, tirofiban, heparina no fraccionada en BIC, aspirina, Plavix y el resto del tratamiento. Cuando se hace el ecocardiograma, nuevamente se ve que la fracción de eyección estaba moderada a levemente deprimida, con trastornos segmentarios en el territorio de la arteria circunfleja, por lo cual, nuevamente, a las 48 horas, se pide una resonancia cardíaca de control. ¿Y qué es lo que vemos acá? Solamente en las secuencias del cine post-contraste, vemos que existe una extensa lengüeta hipointensa, oscura, en los territorios que están disquinéticos en este caso. ¿Ok? Cuando vamos al STIR vemos que esta zona tiene edema y tiene hipointensidad intramural. Y cuando vemos el realce tardío, vemos que existe un extenso pore hipointenso, negro, inclusive se ve el trombo a nivel de la circunfleja, por lo cual esta es una extensa zona de obstrucción microvascular. Las secuencias de mapa T2, T2 estrella y mapa T1 no mostraron valores bajos, por lo cual se descartó la hemorragia asociada. Pero, ¿cuál creen que va a ser el pronóstico de este paciente? Este es el vaso cómo quedó a las 48 horas en el second look. ¿Y cuál va a ser el pronóstico? Bueno, la verdad que el pronóstico fue malo. El paciente se lo dejó de alta, estable, asintomático, se lo dejó con doble antiagregación, con aspirina, con atorvastatina 80 miligramos, bisoprolol 5 miligramos, espironolactona 25, Entresto y empaglifosina. Aún así, al control a los 3 meses post-YAM, la fracción de eyección no había cambiado, el ventrículo izquierdo se había dilatado, remodelado, y como ven acá, donde estaba el infarto, queda pura escara, solamente fibrosis. O sea, lo que sabíamos a las 48 horas post-angioplastía, post-evento, es que todo ese territorio vascular no iba a remodelar, a pesar del tratamiento médico óptimo. A máximas dosis toleradas, la evolución de la fibrosis en ese territorio continuó. Y esto es muy importante para las conductas siguientes con el paciente. ¿Ok? Otro caso, paciente, 57 años, con antecedente ya de miocardiopatía dilatada isquémica en clase funcional 2 o 3, tenía un infarto previo en el mes de mayo, esto es del mes de enero de este año, y la paciente consulta por cuadro de angina de 2 semanas de evolución. Este cuadro de angina se acompañó de una alza leve de troponinas y el electrocardiograma no mostraba supradesnivel del ST. Como vemos ahí, no existía ninguna lesión aguda, pero el hemodinamista informó que había una lesión moderada severa proximal, el stent estaba permeable, había una lesión severa en tándem de la circunfleja y había una oclusión crónica en el segmento medio de la coronaria derecha de alta complejidad. Entonces, esta paciente en su centro ya se conocía la enfermedad de 3 vasos. Por el grado de disfunción ventricular izquierda se había rechazado a priori la cirugía cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que piensan que hizo el hemodinamista? Bueno, en vez de hacer la angioplastía de todas las lesiones, en vez de derivarla, pidió una resonancia cardíaca para evaluar viabilidad y evaluar básicamente la posterior resolución. Acá tenemos las secuencias de cine, de la base a la punta. Acá tenemos el 2 cámaras, el 3 cámaras que va a ir pasando. Y vemos que la fracción de eyección fue del 15%, los volúmenes estaban sumamente aumentados, los grosores relativamente conservados, y había una hipoquinesia global con trastornos segmentarios más marcados a nivel de la pared inferolateral y a nivel de la pared anterior medioventricular, con un movimiento septal en 2 tiempos. O sea, hasta ahí, bastante bien. Esto con tratamiento médico óptimo a las máximas dosis toleradas, que toleraba poco por un tema de la presión básicamente de la paciente, pero estaba recibiendo tratamiento.
Realce precoz, siempre lo hacemos para descartar trombos que no tenía. El T1 Block muestra básicamente que no hay zonas adelgazadas y la perfusión muestra algo mínimo subendocárdico a nivel de territorio de la circunfleja, pero no mucho más. En los infartos crónicos antiguos muchas veces no son claros los defectos de perfusión, como en la forma aguda o cuando se induce. Por lo cual, esto es la conclusión. Y vamos al realce. El realce tardío uno lo mira a priori, básicamente no ve claras zonas de realce. Cuando empieza a ventanear, lo que empieza a ver es que existe un ligero realce subendocárdico a nivel de la pared inferior, inferolateral y pared anterior medio ventricular, pero que cuesta bastante verlo. Solamente ventaneando el estudio se puede ver este realce que básicamente al ojo es un realce que es inferior al 25% del espesor miocárdico, por lo cual eso es un elemento de mal pronóstico, de buen pronóstico, perdón, ¿ok? Entonces, el resumen de este caso es que básicamente tenemos todos los territorios vasculares que están potencialmente viables en una paciente con una miocardiopatía dilatada isquémica, con angina en clase funcional 2 o 3, y que básicamente tenemos que decidir si hay que revascularizarla o no. Lo que estamos viendo en este caso es un miocardio hibernado, ¿ok? Que es el resultado de una isquemia crónica, una hibernación avanzada y probablemente episodios de isquemia más prolongadas que desarrollarán necrosis. Y esto es lo que podemos ver en la resonancia, y a esta paciente se la revascularizó y ahora hay que ver en el transcurso de los meses si es que vuelve, cómo continúa este caso. Pero bueno, hablando de la viabilidad, el Revive básicamente intentó decapitar la viabilidad, y este es un tema netamente para discusión que lo podemos seguir discutiendo en las preguntas. ¿Ok? Vamos a hablar de resonancia de estrés a continuación. Básicamente, este programa lo iniciamos hace 1 año y medio. Hacemos 1 o 2 estudios semanales. ¿Ok? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Básicamente, consiste en inducir isquemia, al igual que el resto de las pruebas de estrés farmacológico, como puede ser el eco, la scintigrafía. Y básicamente el protocolo es adquirir una serie de secuencias básicas de cine para ver motilidad, morfología y función, eje corto basal, medio apical y su correlación con los ejes largos, al igual que en el eco. 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras. Después de eso, inyectamos dipiradamol a esta dosis en 5 minutos. Se puede usar readenosol, se puede usar adenosina a dosis altas, pero en Chile el readenosol no está disponible y la adenosina llegan las ampollas pequeñas, por lo cual hace que tengas que usar muchísimas ampollas y se hace muy alto el costo. ¿Okay? ¿Cuáles son básicamente las indicaciones? Suspender las santinas, té, café, etcétera, las 24 horas previas, y contraindicaciones absolutas, el asma, el bloqueo auriculoventricular de 2º grado y algún antecedente de anafilaxia puntual al dipiridato. ¿Okay? Cuando vemos que hay en nuestro estudio efecto farmacológico apropiado, habitualmente cuando la presión arterial basal desciende, la frecuencia cardíaca aumenta al 10%, y lo más objetivable en rezo, el switch off del vaso. Básicamente, ¿qué consiste? Que durante el estrés, que vemos acá, el vaso, por el tipo de receptores que tiene de adenosina, se apaga, mientras que durante el reposo, cuando no tienes el efecto del fármaco, el vaso se prende. Eso es que se llama el switch off. Y eso te indica que hay un efecto farmacológico, pero habitualmente lo ves un poco en retrospectiva. ¿Ok? El estudio continúa, se hacen las secuencias de perfusión al pic del estrés, perfusión de reposo, y lo que estás intentando buscar son defectos de perfusión, o sea, áreas que se vean negras, que en este caso no hay. ¿Ok? Al mismo tiempo, después de la perfusión, haces las secuencias de cine, las mismas que hiciste antes, pero ahora al estrés, eje corto, eje largo, y básicamente evalúas si apareció un nuevo o un trastorno segmentario de motilidad. Después se pone minofilina. Después de la minofilina, una vez que termina el efecto, cuando tú lo ves que bajan todos los parámetros, haces las secuencias de cine para valorar la fracción de eyección, los grosores, los volúmenes, al igual que cualquier resonancia cardíaca. Después el realce tardío. Y por último, en nuestro caso, ajustado al dipiridoamol, hacemos la perfu de reposo al final de todo, intentando que se lave lo más posible la dosis de gadolinio que usamos, que habitualmente usamos 0.75%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia o lo bueno del arroz de estrés? Es que tú puedes valorar motilidad, perfusión, morfología y función con el gol estándar, básicamente, en imágenes que hay, y el realce tardío, básicamente viabilidad o ver si el paciente tuvo un infarto en algún momento.
Todo esto lo haces en 45 minutos y te aporta toda esta información sin básicamente ninguna limitante, solamente que el paciente relativamente pueda cooperar. ¿Okay? Importante, artefactos. El artefacto de anillo oscuro básicamente es muy frecuente de ver, depende de varios factores técnicos, de la apnea que hace el paciente, y básicamente consiste en una pequeña línea muy subendocárdica, muy lineal, que es muy transitoria, desaparece rápidamente, y es muchas veces evidente antes de la llegada del gadolíneo a la cavidad ventricular. Hay que tenerlo muy presente porque muchas veces es problemático y origina dudas diagnósticas, por lo cual es un artefacto muy habitual que hay que tenerlo presente. ¿Y cuáles son las indicaciones de la resonancia cardíaca de estrés? Básicamente todas las indicaciones que tiene una prueba de estrés, ¿no? El paciente con angina con múltiples factores de riesgo, el paciente con angina estable, previo a una revascularización, un paciente con disfunción ventricular severa, y todas estas causas que vemos acá, pacientes con infartos previos. ¿Y en qué nos ayuda la resonancia de estrés? La resonancia de estrés tiene un elemento pronóstico, una precisión diagnóstica altísima. Básicamente es una guía para la revascularización, y acá, como vemos, tiene un elemento pronóstico sumamente importante y también lo que se llama el 3x1, o sea, lo que les dije recién. Tú evalúas perfusión, evalúas fiabilidad, evalúas función en el mismo estudio. Y como vemos acá, cuanto más isquemia y realce tienes, el peor pronóstico vas a tener, y cuando esto es negativo, va a mejorar mucho tu pronóstico. La resonancia cardíaca de estrés comparada, el área abajo de la curva, versus las otras modalidades, tiene una precisión diagnóstica mucho mayor, y cuando se la compara con el estudio invasivo, con el FFR, básicamente para decidir si revascularizar un territorio o no, la relación es casi 1:1. Como ven acá, diferentes estudios, diferente número de pacientes, comparando resonancia cardíaca de estrés con FFR, y estos son los resultados. ¿Ok? O sea, es un estudio muy seguro, muy específico, muy fiable. Casos clínicos aplicados. 3 casos. Paciente de 82 años, dolor torácico atípico en estudio, era hipertenso dislipidémico en tratamiento y controlado. En un TAC que le hicieron, mostraron calcificaciones coronarias. Entonces, el cardiólogo, teniendo la disponibilidad, y con este antecedente, no le iba a pedir un angioTAC porque probablemente sea no diagnóstico, y decidió pedirle una resonancia cardíaca de estrés dipiridamo. Nuevamente, basal, medio apical, no vemos ningún trastorno de perfusión, hay un leve engrosamiento septobasal, pero básicamente es un ventrículo izquierdo bastante normal. ¿Ok? Vamos a la perfusión. Al máximo estrés del gadolíneo, este es el reposo, este es el estrés, vemos un extenso defecto de perfusión a predominio subendocárdico en el territorio de la descendente anterior, en todo el territorio, desde los segmentos basales hacia los apicales. O sea, existe un defecto de perfusión que en el reposo casi no se ve. Vamos a ver la motilidad. La motilidad, al pic del estrés, ejes cortos, ejes largos, vemos que existen trastornos segmentarios, se evidencian mucho mejor en el septum apical, en los cortes largos básicamente, ¿ya? Pero en los cortos también se evidencia, sobre todo a nivel apical, o sea, defecto de perfusión más trastorno de motilidad. Hay una isquemia inducible en este paciente, y ahora, por último, vamos a ir a ver el realce tardío. Y el realce tardío, la verdad, salvo que algún puntito, no existe una evidencia de un realce isquémico, o sea, de un infarto antiguo que vaya a predecir que ese segmento eventualmente revascularizado no ande bien, no recupere funcionalidad. Entonces, resumen: defecto de perfusión, trastorno segmentario, sin evidencias de infarto antiguo. Toda esta información en 45 minutos. Y la asociación de defectos de perfusión con trastornos segmentarios es muy importante porque habla de el grado de isquemia que tiene este paciente. Este paciente tenía una lesión crítica en la DA proximal que luego se revascularizó. Y esto es muy importante tenerlo presente porque existen un montón de estudios en rezo de estrés que tienen defectos de perfusión pero que no tienen trastornos de motilidad asociada, y aún así esto implica que hay una lesión severa en el territorio implicado. ¿Ok? Vamos a otro caso. Paciente de 65 años, este es muy interesante. Angina de larga data de estudio, una paciente obesa con un índice de masa corporal de 35, hipertensa y dislipidémica mixta, con resistencia a la insulina, con regular tratamiento de cada una de sus patologías.
se había hecho un ecoestrés dipiridamol, el cual fue negativo. O sea, la motilidad en el ecoestrés dipiridamol no se alteró en lo más mínimo, pero la paciente vuelve a consultar en repetidas ocasiones por angina, por angina y por angina. Ok. Se pide el resoestrés. Muchos se preguntarán para qué, pero ya van a ver por qué. Básicamente no muestra trastornos segmentarios de motilidad, es el típico ventrículo chico, ¿ya? Pero en reposo no hay nada. Vamos a ver qué pasa en el estrés. En el estrés, esto es probablemente lo mismo que ven en el ecoestrés, no hay ningún trastorno de motilidad. Básicamente el ventrículo izquierdo colapsa al pic de la sístole, tanto en eje corto como en eje largo, o sea que trastornos segmentarios de motilidad no hay. Vamos a ver el realce tardío. Nada de realce tardío, o sea, no hay evidencias de cardiopatía isquémica por ahora. Y vamos a ver el estrés. El reposo, no se ve ningún defecto de perfusión, y al pic del estrés se ve un pequeño defecto subendocárdico, difuso, lineal, global, difícil de valorar, que hay que verlo cuadro a cuadro. Frame a frame, ahí se ve que desaparece. ¿Ok? Esto se definió como un defecto de perfusión subendocárdico difuso, circunferencial, y que esto sugería que la paciente, con los antecedentes que tenía una isquemia microvascular. O sea, no había una lesión puntual de un vaso, sino que esta paciente era la típica INOCA. ¿Ok? A la paciente se le dio tratamiento y curiosamente la paciente apareció hace un par de semanas atrás, donde hace 2 años atrás le habían solicitado una resonancia cardíaca en el sistema público, perdón, una coronariografía, la cual la paciente se la hizo igual porque la llamaron, la citaron, y la coronariografía estaba normal. Básicamente no tenía ningún tipo de lesión. La paciente se optimizó todo el tratamiento médico y la paciente actualmente estaba caminando 2 o 3 veces por semana, haciendo actividad física y sin ninguna molestia que tenía. Se le había pasado la angina, básicamente. En cierta forma confirmamos que el trastorno de la paciente era la angina microvascular y esto se veía como un defecto de perfusión global a predominio subendocárdico, no de un territorio en específico, pero eventualmente quedaba la duda si pudiera ser una enfermedad de 3 vasos, pero que no lo fue. Ok. Último paciente, 67 años, dolor torácico en estudio, una cardiopatía coronaria previa, un infarto antiguo del territorio de la edad que fue angioplastiado, hipertenso, tabaquismo suspendido y familiar, el hijo era médico, cardiólogo puntualmente. Vemos el reposo, ya vemos que en el cine, sobre todo en los largos, se ve los trastornos segmentarios, como esta lesión en saca, bocados acá a nivel del septum. Acá contrae un poco mejor, la punta nuevamente se ve metaplasia grasa, acá también se ve metaplasia grasa en la pared anterior, o sea, habían trastornos segmentarios del infarto previo, ya estaba tocado este paciente, la fracción de eyección do 42%, esto en basales, ¿ok? Vamos a la perfusión, esto es el reposo, ¿ya? Y en el estrés, al pic del estrés se ve un extenso defecto de perfusión que es global, básicamente es circunferencial a predominio subendocárdico, pero que involucra básicamente todos los territorios vasculares, por lo cual, ¿no? Esto se pensó que era una enfermedad multivaso. Vamos a ver en el estrés. En el estrés tenemos los mismos trastornos segmentarios del reposo, pero empiezan a aparecer trastornos segmentarios en la pared lateral, básicamente. En la pared anterior se mantiene igual, la pared inferior no se modifica. Nuevas alteraciones segmentarias. El realce tardío mostraba un realce isquémico, ya pasaba el 50%, sobre todo a nivel septal. En la pared anterior, medio y apical, también peri 50%. Y este paciente, ¿cómo terminó? Se hizo una nueva coronariografía que, aparte del vaso que estaba previamente angioplastiado y que el stent estaba permeable, el paciente tenía enfermedad severa de 3 vasos, la cual procedió, en este caso, a una revascularización quirúrgica. ¿Ok? Y bueno, solamente para tocar, la isquemia balanceada es muy importante porque en la reso, esto es otro paciente, en el estrés, se ve un típico realce subendocárdico difuso global y que muchas veces es heterogéneo, no es igual en todos lados por razones obvias. Acá tenemos el reposo, pero en el SPECT habitualmente esto no se ve, pasa habitualmente totalmente desapercibido y este paciente tiene una lesión severa de tronco que luego se revascularizó.
¿Y para dónde vamos con esto? Bueno, lo que le mostré es todo perfusión cualitativa, uno lo mira, pero hoy en día existen software como esta secuencia de Pitcher-Kellman, que hace poco tiempo, cuando estuve en Barcelona pasando como un mes, ellos en la Cruz Blanca la estaban usando, y básicamente esto lo que hace es ponerle color, con un mapa de color a las zonas de hipoperfusión, y ponerle números, o sea, básicamente gramos de tejido perfundido con un valor de corte puntual, por lo cual básicamente apoya el diagnóstico y le da más fuerza a lo que uno ve visualmente, básicamente, que es la hipoperfusión. Y hacia allá vamos, ¿no? Todas las empresas y software están desarrollando esto va más avanzado cada vez más simple y sobre todo absolutamente automático, uno no hace nada. Cuando uno no hace nada con los software siempre es lo mejor, porque realmente cuando los empieza a toquetear, en general empieza a aparecer la variabilidad inter e intraobservadora. Puntos a destacar: el realce tardío con patrón isquémico, siempre descartar enfermedad coronaria. El infarto agudo de miocardio, la resonancia cardíaca permite predecir la recuperación funcional de los segmentos infartados y revascularizados, básicamente obstrucción microvascular y hemorragia intramural. La resonancia permite valorar todas las complicaciones asociadas a un infarto agudo, trombos y diferentes complicaciones mecánicas que no son el tema acá. Resonancia cardíaca y viabilidad, entre comillas, es un tópico en discusión y que debe ser continua y individualizar a cada paciente, como el paciente que le mostré al final. La resonancia cardíaca y la extensión de la cicatriz post-jam tiene un valor pronóstico, la carga de escara básicamente, y la resonancia cardíaca de estrés permite realizar un análisis integral 3x1 de la cardiopatía isquémica, y es otra herramienta que el clínico debe tener presente para utilizar. Muchas gracias. Bueno, excelente charla, Javier, muy interesante, tomando diferentes tópicos en cardiopatía isquémica, muy buenos casos en los que mostraste y Muchas gracias. muy decidores, explicativos, así que muchas gracias por esta presentación. No sé, Julián, Sí, bueno, las dos presentaciones de súper buen nivel, muy actualizadas. Yo creo que tenemos mucho para comentar, pero hacer un punto que Diego y Javier, los dos tienen harta experiencia en este tema. Nosotros también junto a Hugo y el grupo que trabajamos, en la parte, por lo menos del área que trabajamos, tenemos un volumen grande, y cuando uno parte con un programa de resonancia de estrés, es como ponerse los pantalones largos. Siempre uno parte, cuando inicia un programa de rezo, de lo más básico, y cuando ya el programa está consolidado, se lanza con la resonancia de estrés. Y ustedes partieron en su tiempo ya, nosotros también tenemos esta experiencia en resonancia de estrés. Y sabemos que es un camino complejo, que en cualquier minuto uno no tiene todas las variables bien aceitadas, la secuencia, la percusión, todos los detalles, puede perder el examen. Entonces, no es llegar y comenzar un programa de resonancia de estrés. Requiere una formación dedicada más allá de lo que una resonancia cardíaca específica. Yo hice la beca de resonancia un año y después me fui a formar específicamente en resonancia de estrés al BARTS. Y en el fondo uno ve que es un mundo nuevo de cosas. Lo mismo en el eco, uno puede hacer eco normal, pero tiene una formación dedicada. Entonces, no hay que ser bien responsable en eso, y el trabajo que ustedes hacen en resonancia de estrés impecable y con muy buenos resultados. Destacar eso. Creo que el tema de viabilidad, hay harto para discutir. Habitualmente uno en la viabilidad la reporta en 4 grados, del 1 al 4. Bajo 50 en general es viable, y el grado 2 que es al aire. Siempre debe considerar, como dijo bien Javier, otros elementos cuando uno moneda al aire. Sobre todo el área en riesgo. Uno puede tener un infarto pequeño de la DEA, que puede ser un 50% de probabilidad, pero la lesión está en la DEA proximal. Por tanto, tiene que considerar siempre, cuando uno informa una resonancia de estrés y viabilidad, se debe informar con la anatomía coronaria en la mano, y esto me lo enseñó el Pepe Ortiz en el clinic. Uno no puede informar viabilidad o isquemia sin conocer la coronariografía. Y por eso nosotros, por lo menos en el software, a todos los pacientes que van a resonancia de estrés, les pedimos antes que tengan un estudio coronario. No hacemos para diagnóstico, es importante, para diagnosticar dolores torácicos, no lo hacemos, sino que hacemos pacientes cardiópatas coronarios con decisiones complejas de revascularización.
No sé, Javier, ¿tú qué opinas de ese punto de hacerla en pacientes sin anatomía coronaria conocida? No, bueno, siempre es ideal, pero la verdad que desde el punto de vista ideal, en la práctica te encuentras con otra cosa, digamos. Te encuentran, en general nosotros, cuando citamos a un paciente, se comunica con el paciente para que traiga todos los exámenes, ¿ya? Y básicamente el paciente suele traer todo lo que tiene, el eco, el detector, el test de esfuerzo, el Holter, y si tiene coronariografía o angiotac coronario lo trae. Pero hay veces que no lo trae o se olvida, y bueno, en el estudio hay que hacerlo igual, ¿ya? Y respecto a la provocación de isquemia, nosotros hacemos muchísimo provocación de isquemia, porque se ha consolidado, por lo menos en el centro, en INDISA, de RASO-estrés, porque ha dado buenos resultados, digamos, ¿no? El estudio es muy claro, se ha ido ganando experiencia, ya partimos hace más de un año, ahora estamos momentáneamente parados por la falta de stock de dipridamol, pero que se está importando, pero bueno, básicamente los resultados son bastante óptimos, ¿no? Ese estudio que les mostré del segundo caso del microvascular, cuenta un poco de lo robusto que son los resultados. En ese caso, yo estaba seguro que esa paciente tenía disfunción microvascular, estaba seguro. Fue el típico fenotipo, las típicas patologías clásicas cardiovasculares que hoy tratamos hoy en día mal controladas, y un ecoestrés, que yo lo vi el ecoestrés era igual que la reso, pero estaba seguro que tenía disfunción microvascular, y encontré que era el mejor examen para pedirle en ese paciente, porque sabía que si le pedía un angiotac coronario iba a estar normal. Lo de la coronariografía, que fue después, a posterior, como 5 meses después, cuando me vino a ver la paciente, fue una casualidad, ¿no? Que estaba ahí pendiente de la coronariografía en un limbo, y se la pidieron, la llamaron por teléfono, y bueno, la señora se la hizo por si acaso. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero por lo menos sirvió para dar potencia al diagnóstico realizado, en este caso. Aporto una cosita más. Bueno, una cosita, Julián, el audio tuyo se va, te aviso para ver si lo podés mejorar en ese segundo mientras yo hablo. Hablás y se termina yendo, así que o acércate más al micrófono o habla más rápido, más alto, porque es lo que todo el mundo decía, que el audio no se escuchaba bien. Pero dentro de lo que se llegó a escuchar, vos hablabas un poco de lo que es la resonancia de estrés. El problema que tenemos muchas veces para hacer resonancia de estrés es que no se reconoce, no se paga, se hace a pulmón. Es difícil el decir empezamos a hacer resonancia. Yo sé que ustedes allá en Chile lograron cierta fuerza, pero nosotros acá en Argentina tenemos un problema muy grande, y es que es muy laborioso, lleva muchos costos y lamentablemente no se nos está reconociendo, y eso hace que las cosas sean súper difíciles. Respecto a lo segundo que hablabas de hacer una resonancia para búsqueda de viabilidad sin conocer la anatomía coronaria, todavía hay un concepto muy instaurado en los médicos, que es que si uno en la resonancia no ve necrosis, es porque el paciente no tiene enfermedad coronaria. Y ese es un concepto que es completamente erróneo, porque claramente yo les había comentado de que si el tejido está viable, no va a haber necrosis y puede haber enfermedad coronaria. Entonces ese concepto creo que hay que repetirlo 1000 veces. O sea, la resonancia no nos excluye de hacer un cateterismo, sino que es complementario. Y en general la resonancia debe llegar después del cateterismo y no antes, a la hora de la búsqueda o la evaluación de miocardiopatías dilatadas con sospecha que sea cardiopatía isquémico necrótica. Hugo, hay varias preguntas en el chat. Si quiere, hay Yo una quería bien resumir interesante. sí, porque hay preguntas, nos pregunta Tatiana y también Carlos Delgado acerca, yo creo, un poco la diferencia entre los diferentes tipos de estrés, ¿ya? Entre hacer estrés de dipiridamol, de butamina, es decir, por ejemplo, en los casos de hipoquinesia global adelgazada se justifica hacer un test de butamina, y la pregunta sería, parece, Diego, tienes más experiencia en dobutamina, ¿cuándo tú ocupas dobutamina en vez de dipiridamol? Y también, Javier, y si también nos preguntan y por otros tipos de estrés, otras sustancias, quizás preguntando por el REA. Así que les dejo abierta esa pregunta a los dos: ¿cuándo butamina, o si tú siempre quieres más el estrés de dipiridamol? Te respondo la primera parte y después Javier responde la otra parte. ¿Cuándo dobutamina? Para evaluar viabilidad.
digamos, en vez de hacer un eco de dobutamina, uno hace una resonancia con dobutamina y en definitiva tenemos, como les decía, la búsqueda de reserva contráctil al agregado de del realce tardío. Lo que no podemos ver con dobutamina claramente es la falta de perfusión de manera directa de la isquemia. Vemos isquemia porque aparecen segmentos hipokinéticos. Entonces la resonancia con dobutamina es muy parecida al eco de dobutamina, con el agregado del realce tardío y la transmuralidad. Nosotros no lo hacemos de manera rutinaria, lo hacemos más de forma experimental en pacientes muy puntuales, que tengan muy mala ventana y que necesariamente quieren ver esta respuesta bifásica y búsqueda de reserva contráctil. No es algo que hacemos habitualmente. Se requiere de una bomba especial, se requiere... imagínense que nosotros al paciente no estamos viendo ni siquiera todas las derivaciones del electro, nosotros vemos una sola derivación. Es muy caro conseguir un monitor completo, o sea, tenemos una sola derivación y si el paciente llega a hacer una arritmia dentro del resonador por la dosis de dobutamina en un paciente con severo deterioro de la función ventricular, te la regalo. Digamos, no entramos ni con carro de paro a resucitarlo. Entonces es un lindo show. Entonces tratamos de hacerlo en pacientes muy puntuales y muy seleccionados. Sí, básicamente yo, igual, a las pocas rezos dobuta que hago, primero no me siento muy cómodo haciendo dobuta dentro del resonador, y lo hacemos básicamente para valorar viabilidad. Muchas veces en estos pacientes que tienen grosores limítrofes, tienen realce más de tipo subendocárdico, y hay alguna duda sobre un territorio que involucre más de 4 segmentos en general del territorio vascular, a dosis baja de dobuta, va bien. La secuencia se ve bien, salen bien, pero se hace muy poco. En general, va para pacientes hospitalizados, no para pacientes ambulatorios por el riesgo de que hagan arritmia y cosas. La verdad que hasta ahora toco madera, con el dipiridamol nunca me ha pasado nada. Y bueno, nosotros también tenemos la experiencia que a la par hacemos eco dobuta y eco de dipiridamol todo el tiempo, digamos. Sé que la verdad que ahí preguntan por el chat el dipiridamol. Actualmente hay una pérdida de stock, quiebre de stock a nivel nacional, y básicamente hay que importarlo. Hay centros que tienen más o menos dipiridamol por el stock que le quedó, pero bueno, es un problema que hay que resolverlo. Las otras opciones para hacer el estudio, que se hacen muy bien también, ideal con readenosón, en Europa lo usan muchísimo, es solamente un bolo que se da, y consigue ese efecto rapidísimo, adquieres y listo, no hay que poner antídoto, nada. El problema es que no está importado en Chile y hay que traerlo y meterlo a través del ISP. Y la adenosina, afuera, usan las ampollas grandes de 100 miligramos, no las chicas que hay acá, y si tú quieres hacer lo mismo, porque esto es por kilo de peso para el paciente, puedes usar entre 1 a 3 ampollas de 100 miligramos, que equivaldrían a un montón de ampollas de 6 miligramos en las pequeñas, y el costo sube a las nubes, por lo cual básicamente el número de ampollas de adenosina te limita económicamente a hacer el examen, porque sale más caro que el examen en sí. Ese es el problema de hacerlo con adenosina acá, por lo menos puntualmente. Y no sé qué otra pregunta tenían. Sí, yo quiero aclarar un punto importante, que no se pierdan, que el gran mérito de la resonancia es que es una técnica de perfusión. Si uno está estudiando isquemia, idealmente con anatomía coronaria conocida y quiere evaluar isquemia por el motivo que sea, necesita tener una técnica basada en perfusión. Porque estamos hablando de isquemia. Distinto es motilidad. Uno en el eco lo que hace, nosotros no tenemos contraste de sonografía, lo que hace es motilidad. Recuerden que la motilidad de la cascada isquémica está mucho más tardía que el defecto de perfusión. Por tanto, la resodobutamina para isquemia es un sinsentido. Uno hace la resodobutamina para ver viabilidad cuando tiene dudas en estos segmentos que están al borde de ser viables o no por gadolinio. Cuando uno quiere hacer una resonancia para ver isquemia, tiene que ocupar una técnica de perfusión. Las técnicas de perfusión son todas basadas en medicamentos vasodilatadores. Y todos funcionan más o menos igual, con los mismos receptores, unos son más específicos que otros. El más específico de todo es el regadenosón, que los pacientes ni siquiera lo sienten. En el clínico usamos regadenosón. El vial de regadenosón vale 70 € y se da en un bolo y no tiene prácticamente ni un efecto periférico, no da taquicardia, no da hipotensión, el paciente no tiene síntomas. Luego tenemos el dipiridamol y la adenosina. El problema de eso es que, uno, el costo, dos, es que da mucha sintomatología agregada además. A algunos le da disnea,
tienen taquicardia y tienen otras manifestaciones de la vasoconstricción periférica. Pero básicamente son esas tres drogas para hacer isquemia o perfusión. Son el regadenoson, que es el más específico de los receptores de adenosina, el dipiridamol y la adenosina, y no hay más en la isquemia. El estudio Revive lo que sugería era que cuando uno tenía RC tardío entre 25 y 50%, dejaba abierto al centro investigador qué hacer con esos pacientes. Y dentro de las sugerencias estaba el hacer una resodobutamina o un eco de butamina para definir si había engrosamiento o no. Entonces por ahí podemos pensar de que, claro, de viabilidad, por supuesto, en la búsqueda de viabilidad. Entonces por ahí podemos pensar en que uno puede hacer 2 estudios en uno, en un mismo acto, y por ahí ver si el segmento está en 50%, 40%, ver si tiene o no tiene esa respuesta bifásica y en definitiva inclinarse para el lado de que va a estar viable. Entonces eso es lo que sugería el Revive. Sí, yo creo que ese es, de acuerdo con ustedes, ese es el nicho, digamos, ¿no? El nicho es ese. Realce ahí en el límite, con segmentos no adelgazados y un importante territorio que es posible de revascularizar, aparte porque tienes que tener la anatomía coronaria nada más. Bueno, eso, no le des mucha más vuelta a la butamina. Pero eso. Pasando a otro punto de la evaluación de pacientes con dolor torácico, ¿cuánto ustedes preferirían usar digamos, como recomendación el CardioTac o AngioTac coronario? ¿Y en qué pacientes ustedes creen que van a tener mejor resultado con una resonancia de estrés? Porque generalmente una de las preguntas, ¿con qué me voy? ¿Estudio funcional versus estudio anatómico? ¿Alguna recomendación? Bueno, básicamente uno siempre tiene que evaluar si el paciente tiene previamente un infarto, ¿no? Es habitual en la clínica de Indisa cuando llegamos que mandan muchos pacientes revascularizados con múltiples infartos, y la verdad que en esos casos, si el paciente tiene nuevamente clínica, lo ideal, si quieres hacerle una prueba de imagen y no ir al cateterismo directo, es hacerle una resonancia de estrés, básicamente para buscar las zonas de hipoperfusión, si es que las hay. ¿Qué te va a pasar con el AngioTac? Probablemente te encuentres, aparte de los stent, que los stent que habitualmente valoramos son los de más de 3 milímetros, con extensa zona de calcificación y que el estudio no sea adecuadamente valorable. Ahora sí hay que decir que, por lo menos en San Pau, este año ya estaban haciendo muchísimo TAC de estrés, igual que con el mismo concepto que en la reso, y adquirían secuencias de perfusión dinámica posterior al pic del estrés del regadenoson, y después esa perfusión se analizaba en un software que básicamente te pintaba las zonas con diferentes colores y te indicaba si en ese territorio vascular que tú estás buscando, que tiene sospecha, hay isquemia, que bueno, estaban haciendo directamente con eso, pero no lo tenemos acá, son escáneres muy específicos, pero se está haciendo. El otro punto es, claro, el tipo de paciente, ¿no? Si tú tienes un paciente añoso, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, y yo me iría en general por una resonancia cardíaca de estrés antes que un angiotac. Si el tema del angiotac siempre es sacarte el calcio de encima, digamos, ¿no? Y en ese sentido seleccionar al paciente. Sí, ahora la guía de revascularización, lo que más importa aquí, como dice Javier, son los antecedentes, la probabilidad pretest. Si el paciente tiene una probabilidad pretest alta, obviamente va a cateterismo directo. Si la probabilidad pretest es intermedia alta, va a una reso de estrés, y tiene que tener una técnica basada en perfusión. La técnica, si la probabilidad es intermedia baja, va al angiotac coronario. Es un poco el concepto en general que uno debería dejarle al clínico. Tiene que ver con la probabilidad pretest. Habitualmente un dolor torácico con una baja probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria no le va a pedir un test basado en perfusión, no le va a pedir una reso de estrés. Y un paciente, claro, a la inversa, con una alta probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria, que se presenta con dolor torácico o incluso con una miocardiopatía que no se ha afiliado a la causa, tampoco le va a pedir un angiotac coronario. Le pide un estudio funcional o lo manda a cateterismo. Sí, pero lo que uno ve generalmente, bueno, a uno le piden que haga el estudio, al final lo hace, pero uno ve que, yo creo que también por costo, digamos, ¿no? Muchas veces
el clínico igual prefiere pedirle un estudio de estrés a esos pacientes que a priori en las guías deberían ir directamente a cateterismo, digamos, porque a veces, por lo menos con el estudio de estrés, tiene un fundamento mucho mayor directamente para el tema de los costos que implica o los tiempos, o eventualmente del sistema público tener mucho más presión para hacerle estudio, digamos, ¿no? Esto todo depende del centro, pero uno es lo que ve. Muchos clínicos, a pesar que los pacientes tienen un pretest alto, no los mandan directamente a cateterismo por un tema de costos del paciente que no lo puede pagar. Eso pasa mucho. También uno tiene que saber por qué lo está pidiendo, porque si tú lo pides para diagnóstico, lo tienes que mandar a cateterismo, pero si tú lo pides para estratificar riesgo, un paciente que tiene angina, que no sabe la anatomía coronaria, que tiene angina, que tú sabes que es por enfermedad coronaria, tú le puedes hacer un término invasivo para estratificar riesgo. De hecho, eso se hacía antes con el test de esfuerzo, con el score de Duke. Y si era no bajo riesgo, tú lo mandabas a estudio, y si era bajo riesgo, tú lo dejabas en terapia médica, sabiendo que tenía angina. Y eso también uno lo puede hacer, en el sistema público lo hace, para no estudiarlo a todos, y uno le hace a pacientes que sabe que la angina típica y que tiene enfermedad coronaria, le hace un término invasivo. El término invasivo de bajo riesgo lo deja en terapia médica. Eso está en la guía, eso es válido y se puede hacer. No es lo ideal, pero si uno tiene recursos limitados, lo puede hacer. Claro. Hay una pregunta de Edgar Quispe, no sé, dice, en la secuencia real C tardío, ¿cómo deberíamos interpretar cuando vemos imágenes subjetivas de fibrosis en secuencia de magnitud, pero no en el PSIR o viceversa? ¿Deberíamos interpretar como artefacto, como fibrosis, o deberíamos esperar más tiempo y adquirir la secuencia real a los 15 minutos? Por ahí no es una pregunta para todos, porque sé que la gran mayoría no hace resonancia, pero para poder responderle, mirá, yo en general trato de ver, cuando tengo dudas, en dos planos. Hay que tratar de cortar en dos planos, como para poder asegurarnos de que el real C tardío sea real y no un artefacto. Yo, así como lo decís vos, le creo al CIR y pensaría que es un artefacto, pero siempre me gusta verlo en dos planos. Sí, lo otro que también tienes que, tú cuando haces rezo, estás ahí en la consola, tú abres la carpeta de rezo tardío y tienes el PSIR, tienes el IR, tienes el IR single shot, el PSIR 3D. La verdad que cuando tienes una duda con algo, eventualmente cambias, usas otra secuencia que tiene otra variante, o lo otro que a nosotros nos gusta mucho es ponerme a jugar con los tiempos de inversión, digamos, ¿no? Si yo estoy viendo, tengo sospecha de una patología isquémica, empezamos a jugar con los tiempos de inversión para que la sangre, que habitualmente se ve blanca, se vea lo más gris posible para resaltar mucho más. Después hay otras secuencias específicas para que esa tonalidad cambie, digamos, pero básicamente hay un montón de formas de corroborar que el realce que tú estás viendo no es un artefacto, ¿no? Y fundamental, si tú ves un realce en eje corto, buscar un plano que corte en forma perpendicular perfectamente, da lo mismo como salga el largo, pero que lo corte, y ahí te vas a tener una real magnitud y corroborar que ese realce es verdadero. No solamente eso, también lo puedes ver en las secuencias de cine post-contraste. Ahí también se ven perfectos los realces, sobre todo cuando es agudo. En crónico cuesta un poco más, pero eso. Sí. Yo creo que es importante sacarse de duda con un doble plano, cuando uno tiene es importante estar ahí en la consola y sacar un plano especial, ¿ya? Por eso es importante estar ahí o estar vigilando las imágenes, porque esto es igual que después de una ecografía, si se nos olvidó, por ejemplo, sacar el Doppler de la aorta, el tracto de salida, después ya uno no puede volver, ¿ya? O lo hiciste en el momento o ya no lo hiciste, ¿ya? Y por eso que es importante tener los protocolos, estar ahí presente o por lo menos revisar, porque ya uno saca al paciente, lo mismo de en el eco, yo lo saqué, se me olvidó hacer Doppler de tal lado, no me di tal, y ya no lo puedo hacer de vuelta, ¿ya? Eso es como de concepto. Y bueno, yo creo que por la hora les voy a dar las gracias por sus excelentes conferencias, pero antes de terminar, quiero tomarme menos 3 minutos para mostrarles el curso que vamos a tener del curso de ecocardiografía. Así que les pido un segundo, no se vayan, que es muy interesante compartir pantalla. Aquí está. ¿Se ve o no?
Sí. ¿Sí o no? Ya. No, muy corto, comentarles que el 26-27 de mayo de este año tendremos por fin el curso de ecocardiografía e imágenes cardíacas en forma presencial, que será, como les dije, viernes 26, sábado 27 de mayo en el Club Manquehue de Santiago, ¿ya? Tenemos, digamos, aquí están los directores de adultos, está la doctora Alma Rioja, el doctor Carlos Astudillo, el doctor Rodrigo Hernández, el doctor Oscar Moreno y la doctora Pamela Rojo en el bloque de adultos. Y en pediatría está la doctora Josefina Daza, la doctora Carmen Luz López y la doctora Gloria Riveros, que están preparando un programa en pediatría bien potente. Tenemos invitados internacionales ya confirmados. Está la doctora Zulma Vázquez, ella de México, presidenta del CENECOM, y nos hablará especialmente de cardiooncología y también de intervencionismo estructural. Y a Diego Lowenstein, que recién acaba de presentar, lo tendremos presente en el curso para los que estén interesados en ir a también ver sus charlas en directo. Así que también te agradezco, Diego, por aceptar la invitación. Pediatría, Gracias. trae al doctor Víctor Guerra, él es de Canadá, ¿ya? Él trabaja en Toronto, así que también participará en este curso, ¿ya? Tenemos temas bien interesantes, hemos tratado de enfocarlo mucho en lo práctico, es decir, tendremos talleres prácticos de ecocardiografía con máquinas presentes para distintos temas de setting, strain, volúmenes, 3D en válvula, ¿ya? Para hacerlos en directo. También pediatría está trabajando en un taller de ecocardiografía pediátrica. Tendremos distintos tópicos en cavidad derecha, válvulas, miocardiopatías, cardiooncología, intervencionismo estructural, en seguimiento de estos pacientes, como también un taller en resonancia y cardiotac. El Club Manquehue tendremos estacionamiento gratuito. Por programa tendremos un almuerzo que estará incluido el día viernes. ¿Ya? También tendremos el viernes simposio nocturno con cóctel y todo. Así que estos días va a ser imposible aburrirse. Así que todos cordialmente invitados a este curso. ¿Ya? Y solamente para finalizar, la próxima reunión, que será el 2 de mayo del 2023, nos acompañará el doctor Pedro Graciano con un tema bien un tópico que se llama uso racional de la multimodalidad en el estudio de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Así que esto será un tema probablemente con mucha discusión. Así que Picante. invitados también a la próxima webinar del departamento. Así que con esto darle las gracias nuevamente a Javier, a Diego, por sus excelentes charlas, excelentes casos clínicos. Te agradezco, Julián, por la moderación, muy buenos comentarios, y a todos los que se pudieron conectar esta noche. Yo sé que es tarde ya, pero fue un tema bien interesante y trataremos de seguir haciendo estas charlas, porque en realidad que son bien y tenemos eh, podemos llegar a regiones y a distintos lados, a otros países, así que muchas gracias por la participación a todos los asistentes. Así que nos veremos ya para mayo y a fines de mayo, en el curso de mayo, donde estará Diego, Javier, Julián ahí Gracias, Hugo. presentes. Así que muchas gracias Muchas a todos. gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. gracias. Hasta luego.